Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hoy hoy abrimos nuevamente en la mitad del año, en esta segunda mitad del año, un ciclo de arquitectura para no arquitectos. En el día de hoy tenemos el ciclo de arquitectura en libros y tenemos un eh, terrible equipo aquí presente, conformado por Paz Castillo, Silvia Alivete, perdón, Carolina Kogan, Mariana Santangelo, Verónica Chilotau y Mercedes de lo Russo. Ellas están acá presentes, escribieron Ariadna Arquitectura, así que vamos a tener hoy un ciclo extraordinario con un grupo de mujeres que han logrado la concepción de este hermoso libro que nos vamos a deleitar esta tarde sobre con qué trata, cómo se hizo y qué proceso tuvo. Bienvenidas a todas y muchísimas gracias de estar hoy acá. Gracias, gracias Serena por la invitación. Gracias. Gracias. Les Voy avisando a los participantes que recuerden que tienen el chat o aquí en consulta o pregunta que quieran hacer, que vamos a tener las, las respuestas de primera mano sobre las editores y escritores de este hermoso libro. Primero, para ir conociéndolas y también acercarle al público cómo ha sido todo este proceso, conocerlas ustedes, cómo fueron que se conocieron para este proyecto, son todas arquitectas, todas se dedican a la docencia, cómo se armó este hermoso vínculo para este gran proyecto. Bueno, en realidad este vínculo tiene un montón de varios años. Mariana decía, ¿no? Hace un ratito tengo ya 10 años en la docencia y más o menos, digamos, desde hace 10 años se armó este equipo, que en realidad es un equipo docente, es un equipo docente de la carrera de arquitectura en la Universidad de San Martín, que eh, y dictamos desde, digamos, no todas en el mismo momento, pero desde 2014 que arrancó la carrera allí, la materia de teoría de la arquitectura 1, 2 y 3, que son materias introductorias, son materias así en las que recibimos a estudiantes que recién ingresan a la carrera. Entonces, eh, digo, esto tiene, digamos, este libro de alguna manera es un emergente directo de estas materias y del trabajo de estos 10 años, digo. Si bien no todas estuvimos los 10 años, tiene que ver con esto, ¿no? Con la docencia. O sea, tiene que ver con la docencia y con conocimiento que se dio en el espacio del aula, ¿no? Sí. Que no es menor justamente ese ámbito. Hoy cuando antes de ingresar les preguntaba, todas se dedican a la docencia por la reflexión que tiene y el lenguaje que maneja el libro en la expresión sobre la teoría de la arquitectura. Eh, y comentaban que hay una linda interdisciplina. Hay arquitectura, también hay filosofía, hay mucha letra en relación a ustedes. Em, ¿Cómo es que surgió la idea de escribir este libro? ¿Se le ocurrió alguna y lo plantearon o fue algo que en algún momento proyectaron y dijeron nos lo debemos como grupo, nos los debemos como justamente profesionales que se dedican también en parte, obviamente, a lo que va de cada una de las profesiones, pero en relación a la docencia, que es algo que lleva tanta reflexión, ¿no? Porque uno, entre que está enseñando, aprende de lo que está viendo y aprende justamente de los estudiantes que va teniendo. Es como una Ujú. relación de enseñanza y aprendizaje constante. ¿Cómo fue la idea de este libro? A ver, arranco, pero me gustaría que las chicas también participaran, porque, digamos, si se quedan calladas, yo sigo. Pero, digo, a ver, podríamos decir que surgió de nuestros cafés, ¿no? Porque es como entre medio de las clases, che, todo esto que se da en las clases, ¿cómo puede ser que no esté escrito? ¿Cómo puede ser que se vaya, desaparezca en una clase, ¿no? Hay algo de esto que llevó como mucho eso, el tiempo de los cafés, decir, uy, qué linda te salió la clase, esto no tiene, porque obviamente también, o
che, acá estaría bueno agregar tal cosa, o poner tal otra, o discutir tal otro texto, o verlo desde esta manera. Digo, como todo un trabajo muy colectivo de conversación, obviamente. Ahora, después Sí, sí, perdón, dale, Vero. no, quería retomar algo de lo que dijo Serena respecto de esto del ida y vuelta y el aprendizaje, porque me parece que es un curso y un grupo donde el diálogo y esto de del mejorar de a poco detalles, encontrar opiniones en lo que el otro da y como tratar de ir cosiendo un poco, no sé, el propio curso está como en la esencia de lo que hacemos. Y bueno, eso es súper rico y creo que eso ayudó a como que se empiece a armar un proyecto de ahí, Es que se de ve las que es clases. Sí, perdón, Mercedes, dale, dale. Ah, perdón. No, que te iba a decir, después sí hubo un hecho concreto, digo, estas son las conversaciones en la clase previas, las reuniones de cátedra, obviamente, pero después eh, cientos, ¿no? Cientos de reuniones y de previas a las clases, pero después sí hubo un hecho concreto que fue un concurso que en realidad convocó la editorial de la Universidad de San Martín. Eh, este concurso, digamos que la editorial se llama USAM Edita, cada dos Sí, años, cada 2 años renueva esta convocatoria y en 2019 abre, ¿no? Una convocatoria, en realidad el concurso digamos, abre a presentar propuestas de trabajos que tengan que ver con las cátedras. La colección se llama Cuadernos de Cátedra, o sea, es un ah, libro que está como muy relacionado con la producción, el conocimiento que se produce en el aula, en las distintas, no solamente arquitectura. Y ahí se convoca y ahí se presentó en realidad el proyecto, en realidad fue una especie de índice ampliado, no teníamos el texto escrito, la verdad. Presentamos el índice, es normal que se haga un índice, ¿no? Antes de, digamos, un índice ampliado, podríamos decir, con lo que uno sí. imaginaba, estaba directamente relacionado con los contenidos de las 3 materias, con lo cual no había que inventar nada, sí acomodar un poquito a la estructura, digamos, pasar de la estructura de 3 materias a la estructura de un libro, ¿no? Y que la Es verdad es complejo ese que... proceso, ah, complejo y ese ahí- proceso de bajarlo. sí, claro. Y ahí, bueno, se presentó y salimos ganadoras con otro conjunto de propuestas, ¿no? En realidad salieron 12 propuestas ganadoras, que la idea era, digamos, el premio era la publicación. O sea que Claro. nos enteramos más o menos en noviembre, diciembre de 2019 que habíamos ganado el concurso y en 3 meses había que escribirlo. O sea que nos pasamos un Y ustedes veranito que dijeron, hay que hacerlo las, realidad, o sea, las ¿qué chicas está te pueden pasando? contar. ¿Y cómo fueron estos 3 meses? ¿Con qué comenzaron? O sea, ¿en ese índice lo respetaron así tal cual como lo vieron? ¿O durante el camino dijeron, había que ajustar? ¿Cómo fue todo ese proceso? Fueron 3 meses intensos, pero ordenar esa info, ¿cómo lograron hacerlo? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Silvia, ¿querés Ah, contar un conto. poquito? La que ¿Quién quiere quiera, acá contar? tienen el Silvia. La que micrófono. quiera, sí. Si no, empezó a llamar. Mercedes. No, Bueno, no, contalo, Silvia. yo puedo contar, no sé si se escucha una música de fondo, perdón si se escucha, pero... No, está perfecto. Buenísimo. Bueno, bien, en verdad como Paz cuenta que entre todas, pero especialmente Paz estuvo trabajando en armar una estructura a partir de los temas que nosotras ya veníamos trabajando en cada uno de los cursos. Bueno, nos organizamos para de algún modo repartirnos los temas, ¿no? De esa estructura que se fue armando, pero también se fue armando, o sea, es como un ida y vuelta, o sea, la estructura del libro se fue armando con los temas que cada una de nosotras venía trabajando en sus clases teóricas que dictaba en cada uno de los 3 niveles de la materia, y al mismo tiempo de eso, ¿no? Se empezó a pensar cómo se integraban y cómo armaban, digamos, un hilo, ¿no? De continuo. Así Ujú. que fuimos organizando esto como cada una eligiendo, ¿no? Como de todo ese árbol de temas, sobre qué tema le gustaría escribir.
y tenían que ver esos temas con nuestras clases, ¿no? Que ya veníamos procesando y elaborando año a año, ¿no? Que uno siempre va sumando, ¿no? Cosas nuevas a un tema que viene Totalmente. trabajando antes. Y así, y bueno, como un poco una división de tareas, pero en la que cada una de nosotras fue escribiendo uno, dos o tres apartados o más, ya no sé bien cómo de todo este libro, que es un libro que en verdad eso es complejo porque no es que cada una de nosotras escribió un capítulo, ¿no? Claro. No es tan sencillo como eso, sino que dentro de un capítulo hay diferentes secciones, ¿no? Que las escribimos distintas autoras. Entonces, bueno, eso sí hubo que organizarlo y combinar entre nosotras y leernos unas a las otras. En fin, eso. Totalmente. E hilarlo también. Esto que acabas de mencionar no es nada menor. Una cosa es decir, bueno, cada una se hace un capítulo y lo entrelazamos después, pero esto de que cada capítulo está conformado por todos ustedes, habla de justamente ese cruce de información y esa bajada general que hay que eh, reverla, masticarla. Aparte también, estimo que no entre todos ustedes escribían de la misma forma y que ese cambio de persona en la forma de escribir no sea tan notoria para que el hilo conductor y como se viene hablando sea amable. La verdad que en serio tiene un lenguaje muy llevadero. Miren que lo digo, los libros de arquitectura a veces se ponen muy pesados en data, en información, en estructura. Y en este caso, al contrario, tiene una lectura muy liviana de un contenido muy rico porque el trabajo que se ve en relación a los lenguajes y el vocabulario que se maneja, por ejemplo, en los talleres de arquitectura, en este caso, se entienden muy bien acá. Y la verdad que hasta en un sentido que hasta el propio estudiante que lo está atravesando estaría bueno en tomar esos conceptos justamente. Más acá, por ejemplo, en lo que fue la carrera UP cuando yo la cursé, encima de historia arrancabas de atrás para adelante, empezabas con el modernismo y terminabas entonces ya lo que veías, sentías ya era parte de historia que en ese momento estabas dando, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy bueno. Ahora, el nombre, Ariadna. ¿Cómo es que se pusieron de acuerdo en ese nombre? ¿De dónde sale? No veo que ninguna se llame Ariadna, no veo que entre sus letras pueda juntar la palabra Ariadna. ¿Cómo fue esa negociación? A ver, porque muy puntual. Bueno, Mariana, que tiene 3A también. Eh, bueno, en realidad Ariadna está presente en teoría a partir de un texto de Ketlas, que nosotros trabajamos en varios de los niveles, donde ahí justamente aparece algo muy lindo que Ketlas dice que disputa esta idea de que Dédalo es el primer arquitecto, y él dice, no, la que es la primera arquitecta es Ariadna, la que justamente con su hilo, o sea, logra darle inteligibilidad a la forma, ¿no? O sea, logra que la forma, o sea, que se vuelva inteligible. Entonces, bueno, nos parecía como la excusa, dado que somos un colectivo de mujeres, además, pues hay que ir por esa apuesta, de que justamente la arquitecta primigenia era una mujer y con esta función distinta al primer constructor, así como más era lo que es el varón. Era un poco de eso, o sea, porque este texto o sea, que se llama El hilo de Ariadna de Ketlas, nosotros lo trabajamos y bueno, a partir de ahí surgió este nombre. Increíble. Y ahora, o sea, lo que cuentan las chicas siempre, que además nos dicen Ariadna cuando nos hablan por mail, piensan que nos llamamos Ariadna. Ya la llamé equipo Ariadna, para verle a todas. Qué Nosotras, extraordinario lo que están contando. ¿eh? Que me pareció extraordinario el nombre de dónde salió. Les juro que me había hecho como otra historia y pensé más que era una persona que las rodeaba a usted o algo por el estilo. El trasfondo que tiene, ahora estoy viendo con otra perspectiva la tapa, claro, no, está genial, porque se llama Ariadna Arquitecta. Y luego, por lo que acabas de mencionar recién, eh, no, tiene más allá del sentido de construir, tiene un doble sentido entre ustedes, que es el hecho de reivindicar una figura femenina en relación a un rol en específico, en este caso es en ese texto en especial,
pero no, perdón. Se atravesó la info recién y me quedé recalculando. Ya voy a volver a eso. Paz, te escucho y vas a comentar algo. No, te iba a decir que nosotras, después del libro que nos empezaron a llamar ariadnas, eh, eh, hasta estamos pensando en armar un grupo musical, las Ariadnas. Podemos, Bien. como un coro griego, cantar los temas que aparecen en el libro. Pero hay que programarlo nada más. Lo tienen que organizar. Y ya está. Solamente, si vos nos Las prometés que clases nos vamos a dar así. entrevistas. Clases las damos, ya las damos. Ya se incorporó el micrófono. Vamos a un paso. No, olvídate. Lo hacen acá. Yo el primer hit lo quiero acá. O sea, Eso, ya está, firmamos me- contrato. no, ya No, quedan comprometidas conmigo. claro. No, una cuestión que quería agregar a esto que señalaba Mariana, ¿no? De Sí. esta figura de Ariadna, que nos parecía así como vos decís, ¿no? También un poco reivindicatoria. Sí. Eh, que por otro lado también esta idea de que, ¿no? Digamos, de donde sale, del mito, ¿no? Del mito del laberinto, y la idea esta de que el hilo es el hilo que le da Ariadna, ahí está, Ariadna a Teseo para que luego pueda salir del laberinto, luego de matar al Minotauro. También aparece esta idea, como Mariana decía, de darle forma a algo, de que aparezca la forma de algo, y en ese sentido tiene que ver con ordenar algo. Ordenar algo que en realidad fue el gran desafío nuestro, no tanto con el libro, que también le implicó, pero digamos, en el armado de una materia que en realidad tienen, la verdad es que, o tres materias en este caso, pero no importa, digo, es el desafío cuando uno tiene que pensar en cómo recortar todo este territorio de la teoría de la arquitectura, que es algo inagotable. Entonces, la verdad es que siempre implica pensar en algún tipo de estructura ordenadora, en ese sentido la idea de forma viene, ¿no? Asociada a esto, ¿no? Al orden, a un modo de leer atravesar ese laberinto, ¿no? Y un poco esto también tenía que ver, ¿no? Con esta otra cuestión. Igual Mariana había propuesto en un escrito que hizo para las presentaciones del libro, pero lo dejamos para el final. Bien, Después bárbaro. tenemos claro, sí, lo dejamos para el final. Una sorpresa, pero listo. Y hay algo que en relación a al lenguaje que vos decías que era fácil o legible, es que buena parte de todo nuestro esfuerzo en las cursadas es que gente que se está recién acercando a la arquitectura no se atemorice con ese bagaje teórico gigante, y también poder como llevar a la práctica con ejemplos, como que es un poco la forma de procesar muchos de esos textos que son complejos, incluso a veces para nosotras, y como, bueno, entonces como en todo ese esfuerzo que lo hacemos durante el año, eh, si bien este libro fue pensado como un cuaderno de cátedra, para que le sirva también a estudiantes o a otros interesados por la arquitectura, pero no teóricos, también tiene que ver con esto de como no sé, ablandar un poco los marcos teóricos que a veces pueden ser un poco rígidos. Eso me parece que es lindo. Por Entiendo, ahí, a acompaño. mí me gustaría, porque una de nosotras se tiene que ir un ratito antes, y a mí me Sí. gustaría que contara algo. Que hable, que diga algo, pero sé. Hola, ¿qué tal? Me mando al frente, paso. No, por favor, y merecido mandarse al frente, merecido, porque la verdad, todos los participantes les cuento que han hecho un gran esfuerzo ellas por estar hoy acá y coincidir, el equipo entero en el horario, que quería que estén todas para que las conozcamos, para que cada una pueda hablar, así que no sé si querés seguir con el tema de lo del lenguaje, Mercedes, o contar algo en especial que haya tenido tu experiencia vivencial en este proyecto, que me encantaría que nos cuentes. Lo estuve pensando y un poco con lo que venían hablando, siento que mi visión va, o lo que percibo, es de que yo vine un poco de afuera, porque yo me incorporé cuando el equipo ya estaba conformado. En algún punto toda esta estructura, lo que es el libro, yo me acuerdo que cuando
Paz me invitó a la cátedra, fue básicamente lo que me contó, ¿no? Como vieron que se usa esa metáfora de que la estatua está en el trozo de mármol. Bueno, ese material estaba y me acuerdo cuando Paz me dijo, bueno, ellos ya habían presentado el concurso y me invitó a participar, un poco hablando también de la generosidad de ella, de que sea diverso, por más que tenía la estructura, estaba preocupada para que todos tengamos nuestro espacio para expresarnos y para que sea realmente un trabajo de la cátedra. Eso es maravilloso porque quizás para simplificar las cosas podría haber sido mucho más sintético y que no sé, se encarguen los adjuntos y ya está, y sin embargo hubo ese esfuerzo para que cada una pudiera tener su parte. Eso es maravilloso porque le da diversidad y distintos ángulos, aunque después, obviamente, en ese trabajo de, bueno, ahora hay que descubrir la escultura, descubrir el proyecto, hay que empezar a afinar las cosas, hay que unificar criterios, te encontrás con un montón de limitaciones que quizás te las pide la editorial, te la pide, no sé, la misma estructura del libro, no sé, lo de la regularización de la pluma me parece que fue algo específico que nos dijeron, chicas, tienen que regularizar porque acá cada uno tiene sus modismos, entonces te vas, bueno, decís, bueno, a ver cómo hago para poder compaginar con el resto. O Sí. como arquitectas queríamos llenar el libro de imágenes, no podíamos llenar el libro de imágenes, había que seleccionar imágenes, entonces ¿cómo hacemos? No se podía poner cualquiera porque necesitabas los derechos de los autores, entonces había que redibujarlas, organizarlas, entonces te vas empezando a acomodar en un montón de lineamientos que por ahí vos no te los imaginabas. Tal cual. Y bueno, entonces me incorporé en este grupo que ya venía marchando y bueno, estuvo todo ese trabajo de pulir. A mí, yo venía más con una experiencia de UBA, donde teoría es distinto, es una materia de cuarto año, apunta a gente que ya está terminando la carrera. Acá había que hacer un esfuerzo de introducir a personas que se quieren arrojar a la arquitectura y darles este hilo de Ariadna para que puedan ellos encontrar, digamos, un caminito dentro de lo que significa empezar una carrera universitaria y materializarlo en un libro fue espectacular, ¿no? Y bueno, decís, ese es el lenguaje. Y ese lenguaje apunta a tirarle un hilo y también a nosotras mismas, ¿no? Como empezar a también articular y pensar en conjunto, pensar con los alumnos, pensar en el aula, que es una oportunidad fantástica, que se materializó en ese libro, pero es un trabajo colectivo del día a día. Eso justamente el tema del lenguaje y cómo está armado, manifiesta y representa lo que acabas de mencionar. Me imagino que no debe haber sido un proceso ascendente y lineal. Estas cosas tienen muchas cosas con que adecuarse. Escribir no es para nada fácil, por más que uno tenga un gran hábito de escritura y un gran hábito de lectura, es muy difícil escribir y lo más difícil debe haber sido lo que justamente mencionamos hace un rato de cómo hago que todas estas ideas tengan un mismo lenguaje, porque todas hablan diferente, escriben diferente y tienen diferentes formas de expresarse. Ahora, no es menor lo que han mencionado que también manifiesta y habla de un trabajo muy arduo, que es la comunicación con los recién llegados a la universidad. En este caso, con la carrera de arquitectura o cualquier que sea la carrera, porque quien haya atravesado la universidad entiende a qué me refiero en el primer año, por ejemplo. Desde todo lo que viven, si es que vienen de otros lugares, sumado a entender la estructura de la universidad y cómo funciona. Que ya no es más un colegio, pero más allá de eso, que es una novedad y es algo muy fuerte de entender, que la responsabilidad está en uno y no tanto en la institución, sino porque es algo personal, es un trabajo de uno hacerse dentro de la carrera, ¿cómo no ahuyentar? ¿No? Me encantó esa palabra de no hay que asustarlos, pero es que es así, porque es mucho contenido, y es más mucho contenido. Es un lenguaje que nosotros lo tenemos tan incorporado y tan que lo vivimos, que hay dos ramas ahí que se manifiestan, creo, que es la pasión de uno, que uno lo escuchan como vas tirando información y es como que todo es asombroso. Segundo, la voracidad de una carrera en sí. Y qué difícil es, más que nada, en, mientras que van siendo las generaciones, sumado a temas de tecnología que están metidos en el tema, comunicarse, ¿no? Hacerse entender y transmitirle la pasión que uno tiene a ese estudiante que tiene al frente, que muchas veces es un estudiante que justamente
no, está ahí, pero no sabe por qué está ahí. Aún no es consciente de qué es lo que va a hacer ahí, ¿no? Em, pero sí tiene una idea y quizás sí una voluntad, y a veces pasa también que no tienen tampoco muy claro las ideas y uno los agobia como mucho más, pero porque no se encuentran ahí. Y está bien, porque tienen que probar y uno va viendo hasta que realmente se encuentra. Creo que estas cosas a veces manifiestan como un cierto clic. Es como lo que ustedes han hablado a lo largo de todo esto, que esos clics que le han parecido. El concurso, el encontrarse con Mercedes, en los cafés, son todas esas cosas que fueron como uniendo en este hilo, en este tejido, hilo de Ariadna, los fueron encontrando a todas ustedes para hacer esto. Debe haber sido de algo muy arduo. Ahora, cuando terminaron, ¿no? La primera noticia fue el concurso, el índice y gran parte de lo que conforma ese índice está, pero hay que hacerlo real, hay que construir esto y nos tenemos que poner en campaña. ¿Cómo fue cuando terminaron? Porque yo no puedo imaginar el sentimiento de ver un libro que se acaba de imprimir, que lo hicieron ustedes, y lo que diría mi mamá es, ¿cómo hicieron tantas hojas? ¿Viste? Mi mamá siempre quiso sacar un libro y me dice, ¿cómo hacen para escribir tanto? Pero debe haber de una emoción tenerlos en su casa y de decir, hicimos esto, y es increíble que acá lo volvemos a mostrar el libro, que me lo prestó Y mi hubo que querida achicar, ¿eh? Me Claudia. parece que muchas tuvieron que recortar. Así que Sí, imagínate. me imagino, porque estas mentes habrán volado De en todo eso lo que sobre tenían para todo pueden contar. hablar Mariana y Carolina, Ay, las escucho, por favor, Claro, cuéntenme. que son las que más mis tuvieron que problemas de contar. corte. Lo vi recortando. No, a ver, creo que había una tarea que era estaba esa estructura y claro, para las clases también uno al final va preparando guiones, esos guiones que Sí. también un poco se van enriqueciendo con lo que surge en las distintas clases de año a año, lo que alguna acotó y entonces lo vamos incorporando. Eso creo que también ayudó a que algunos textos también estuvieran hablando como el mismo idioma, porque digamos, estamos como hablando a esos mismos estudiantes todos estos años y esos guiones de algún modo los fuimos también construyendo juntas. Y claro, un poco también algo de lo que decía Mercedes, las teóricas, bueno, algunas nos vamos un poquito por las ramas por momentos, y en los textos nos pasa también con las imágenes, ¿no? Muchas, eh, bueno, y un poco volviendo a la cuestión del armado del libro, cuando tuvimos, Paz vino ahí con la buena noticia de haber sido seleccionada con el concurso, fue, bueno, hay que escribirlo en 2 meses. Esto en el verano 2020, ¿no? Antes de la pandemia. Con un cronograma que nos dio Paz, hacía el modo de, bueno, hay que escribir 2 textos por día, son tantas páginas, medio demencial fue todo ese verano, algo que hicimos igual con gusto, pero siguiendo así unos cronogramas estrictos, porque nos dedicamos. Unas flechas estaban ustedes. Sí, fue así, Paz, Es que mandando, miren que mañana se entrega tal parte, miren que las imágenes, miren que el índice, revisen la bibliografía, bueno. Y obviamente entregamos, así fue como una especie de entrega de arquitectura, de esas que uno, bueno, manda los planos y bueno, después vemos qué hacemos con lo que entregamos. Bueno, y lo cierto fue que después vino la pandemia. Entonces, lo habremos entregado, no sé, un 20 de febrero, por ejemplo, no me acuerdo exacta la fecha, pero más o menos. Y en marzo ya estábamos en una nueva realidad, viendo cómo las clases se volvían virtuales, colapsadas todas. Y bueno, vino ese año, donde por supuesto el libro no tuvimos ninguna novedad. Yo creo que recién tuvimos digamos, la aceptación, digamos, de una evolución de ese borrador 1 año y medio después prácticamente, creo, no sé si mi memoria no falla. Sí, 2022. 2021, 2022, pero bueno, pasó bastante tiempo con la pandemia en el medio, y bueno, y después hubo ese segundo momento, sí, de devoluciones, digamos, de ajustes, de corrección, nosotros también de leerlos más tranquilas, incluso después de la pandemia, volver a leer los textos, cosas que incluso en las clases nosotras ya habíamos empezado a cambiar, entonces a ajustar, y bueno, algo que también decíamos, ¿no? Digamos, un poco a partir del libro, fuimos también cambiando nuestras clases, porque es verdad que empezamos la pandemia grabando clases, pero teníamos el guión del libro, borrador. Eso también nos ayudó para grabar cosas.
Así que fue en ese sentido un ida y vuelta, pero bueno, lo que decíamos esto, ¿no? De que ya todas seguimos ajustando esos guiones también. Sí. Esto es un trabajo interminable, la verdad. O sea, es todo el tiempo volver a reflexionar, es observar, accionar, reflexionar, observar, accionar, reflexionar todo el tiempo. Y es hermoso que les pase, porque eso habla de que han encontrado algo que enriquece y algo que tiene crecimiento. Me imagino lo que ha de haber sido esos 2 meses de tener que entregar todo, un ataque al corazón. Ustedes ganaron el concurso y Paz les dijo, de acá no se mueven, se quedan todas que tenemos que entregarlo. No, Y me encima, imagino. encima se querían escapar de vacaciones. ¿A vos te parece? Eso no. Buscando encontré el diagrama Paz, Ah, un diagrama de Gantt, que solamente ay, estaba marcado como descanso los domingos de 3 meses para llegar a la Habíamos descansado. entrega. ¿Cómo me había que olvidé todo? de ese Gantt. Búscalo, es tremendo. Solo están marcados los domingos como posible descanso. Y No. cuando vinieron las devoluciones, hubo un segundo cronograma de volver. Después cuando vino la buena noticia de, bueno, está todo muy bien, hay que ajustar algunas cosas y otras cosas que queríamos ajustar nosotras, vino un segundo cronograma de ya como una entrega final, que fue este mismo año, creo. O sea que Ahí también ya tuvimos un poquito a Sí, esas... sí. En ahí ya se te realidad había liberado el sábado. Ahí te ahí dijo, el el sábado sábado era también. de lunes a viernes, ahí se podía. No, pero a ver, lo cierto es que también, eh, si no me estoy equivocando, libro entero, porque hemos escrito artículos y cosas para publicar, ¿no? Pero un libro entero ninguna de nosotras había hecho, hasta donde yo sé, el primero. Entonces tampoco había como mucha experiencia en bueno, ¿qué pasa? Es como cuando uno hace una obra por primera vez, ¿no? Eh, la haces, no sabes bien qué pasa, hiciste los planos, armaste el proyecto, después empiezan a sucederse un montón de cosas que son un poco una sorpresa en el camino y que uno también va aprendiendo algo de lo que no sabía. La verdad es que en ese sentido el trabajo con una editorial, sobre todo con una editorial que ha sido muy respetuosa, la verdad, con el material que presentamos, que lo ha, digamos, cuidadosa también, en el sentido de que por ahí hubo varios idas y vueltas, pero siempre tratando de cuidar lo que desde nuestro lado se estaba buscando, ¿no? Porque a veces también hay ciertos espacios, ¿no? de editoriales donde, digamos, se baja otro tipo de línea. Me parece que acá hubo, como sí menciona Mercedes, pero esto no tenía que ver tanto con, digamos, con la editorial en sí, sino con la colección. Esta es una colección que, por ejemplo, no tenía en general ningún texto, libro de esa colección, tiene dibujos y nosotras entregamos el original, o sea, ese 20 y pico de febrero del 2020. Tenía alrededor de 300 dibujos, chicas, ¿me estoy equivocando? ¿O Uy, un era más o menos? montón. No, creo que eran unos 100 y tenían que ser 10. No sé bien No, cuántos quedaron. O de no, no. 300 a 30. 200, eran 200 y pico. Habíamos hecho una selección, pero no alcanzó. Y nos dijeron en la primera devolución, bueno, a ver, no es fácil hablar de arquitectura y no tener dibujos. No, tal cual, es muy difícil Digamos, esto pasarlo. Vitruvio sabía de eso, pero nosotros ya estamos mal acostumbrados con las imágenes, ¿no? Digamos, el texto, el primer tratado de arquitectura que hemos tenido, digamos, en la historia de la arquitectura, por lo menos en nuestras manos, no tenía dibujos y la verdad es que los tratadistas que lo siguieron, ¿no? A partir del Renacimiento, lo primero que intentaron hacer es dibujar lo que se estaba diciendo, ¿no? Con otras, en palabras. Entonces, también eso es un desafío, porque nuestros textos tienen mucha descripción en algunos momentos, ¿no? Sí. Describen cosas que tienen que ver con la arquitectura, plantas, organizaciones, y la verdad es que es un desafío para una descripción poder, sin el plano, sin un corte, sin una planta, poder explicar con claridad algo que estás queriendo mostrar, que uno en general está acostumbrado como docente incluso, ¿no? A la par que habla, tener ¿no? una imagen, decir acá, ¿no? Y señalar.
Entonces, Mismo, eso es complejo. claro, Sí, mismo enseguida era especialmente, el perdón. pizarrón. Ay, perdón. Claro, no, sí, sí, iba a decir que justamente como los textos surgen como una reelaboración de un formato que antes tuvo, fue una clase, ¿no? En la que se explicó algo o se desarrolló algún tema que ponía en relación alguna bibliografía con casos de estudio, obras de arquitectura, que es lo que generalmente hacemos en las clases. Entonces, todos los textos tienen como un carácter muy de clase en la que estás contando algo referido a una imagen que estás mostrando, y eso hubo que cambiarlo un poco también en el texto para que no sea tan literal así, pero al mismo tiempo el apoyo en el ejemplo está siempre, entonces era difícil, ¿no? De achicar tanto la cantidad de imágenes. Claro. La verdad que han hecho un gran esfuerzo, porque en serio tiene, o sea, más Sí, texto que imagen, que a y uno le eso, cuesta más sí. por el tema visual, pero esto que están planteando es muy interesante porque es un gran desafío para nosotros pasar a letra A lo que queremos mostrar con algo que la verdad, mientras que lo estamos explicando, solemos hacerlo con un fibrón, con una tiza, con lo que sea, en un pizarrón, porque acompañamos un tema visual a través, la verdad que es muy visual Ujú, nuestra carrera, y más cuando uno empieza a explicar espacialidad. ujú. Me había anotado también la palabra que habían usado, descripción. Claro, porque para pasar eso a algo, está bien, en la antigüedad hay muchísimo escrito más que el visto, pero hoy en día, debido a las generaciones y a la tecnología como ha avanzado, hay mucha comunicación visual. Tenés alumnos que, bueno, no en este caso por ejemplo, arquitectura, o sí puede pasar, pasa que es muy proyectual y es muy como ese estudiante interpreta la consigna. Pero les debe haber pasado a lo largo de la docencia que les digan, sí, yo te entiendo, pero necesito ver un ejemplo, o necesito ver algo visual para entenderte lo que me estás planteando, em, etcétera, etcétera. Debe haber Ujú. sido, por supuesto, una gran tarea el bajar esa información a algo escrito que te está hablando de una descripción visual que tienen que entender todos. O sea, yo persona que me compro este libro, lo necesito leer y poder entenderlo. Vuelvo a repetir, tiene un lenguaje eh, muy entendible y muy llevadero. Ahí cuando estábamos temprano, acostumbrada a las clases de Paz y de Caro, le decía a Paz que mientras que lo estaba leyendo, yo la escuchaba a ella. Yo decía, es como su tono de voz, pero por una cuestión de que uno lo lee y encima que ella conoce a la persona, se, em, se mezcla, pero esa tarea de equipo, de interpretación, de bajar, por supuesto de que el tema de las editoriales que mencionaste, Paz, no es menor. La verdad que celebro que les hayan dejado y les hayan respetado el trabajo por una cuestión de que uno encima ya hace un gran esfuerzo por bajar todo eso, poner todo este equipo en coordinación y que funcione, que no es menor, eh, y a veces el tema de las editoriales cuesta. Y también esto que mencionaste, yo les iba a preguntar si en algún momento habían hecho ya esta experiencia de un libro, ya sea en conjunto o individual. Mencionaron que han trabajado en publicaciones, pero esta es la primera vez que todos ustedes hacen un libro y lo publican, ¿no? Ujú. Es increíble, chicas, que haya salido esto así. O sea, entiendo que fue todo un tiempo y fue un arduo trabajo y esos GAN deben representar el estrés en su máxima expresión, o no, en realidad mucho trabajo. Son la Pero contracara de la teoría de la arquitectura. me debe, en serio, es un gran logro y más que lo puedan disfrutar y lo puedan ver desde el hecho de, bueno, es la primera vez que lo hacemos y en serio tuvieron un gran resultado. Supongo que la espera hasta hoy en día debe haber sido muy larga y en el camino debe haber sido difícil y deben haber tenido desencuentros, como todo equipo que a partir de eso afianzan sus relaciones y sus vínculos. Todo aporta, pero que la verdad la historia que tienen con el concurso, entre ustedes, de conocerse, de bueno, Mercedes que se suma y dice, yo me sumé, pero ya medio que estaba, pero no, igual, o sea, todo eso cuenta una experiencia extraordinaria. Ahora, ya que este libro, ustedes lo pensaron y lo estuvieron viendo antes de que empiece todo el tema de la pandemia, cuando fue el concurso, a raíz del tema de la pandemia, ¿qué, ¿hay como otro horizonte a un nuevo libro o no están pensando eso todavía? Porque debe haber hecho una gran reflexión para ustedes
años de docencia presencial, entendiendo la importancia del vínculo presente, más en este tipo de carreras. ¿Cómo fue para ustedes esta parte virtual? Y cuando estaban escribiendo esto, ¿les pareció un punto decir, che, sacamos este libro, pero a futuro pensemos, si no reflexionamos sobre la virtualidad y sobre estas nuevas generaciones que quizás es más, comprometen con otros desafíos? Mira, en esos términos exactamente no lo pensamos por la virtualidad, pero por ahí yo creo que Mariana te puede, te puede responder, digamos, por qué lado viene. Contame, Marina, yo te escucho. ¿Cuáles son los próximos? No, están No sin sé, audio, preguntar. están sin audio. A esta hora sí las escuchamos. ¿Se escucha? Sí. No sé, ¿qué estamos preparando? No sé a qué va a la idea de seguir tejiendo. A la segunda parte, ¿Hay segunda parte? Ah, que somos Penélope. ¿Hay segunda parte? Esto surge Sí, creo que hablaba de los Penélope, pero se te escucha bajo, Marian. Sí, se sacaron el audífono, ¿no? Batería, perdón. Son medio complicadas. Ah, ok. Yo No, quería decir sí. una Dale, cosita dale. que me quedó, que cuando hablabas del libro y demás, hay una cuestión que me gustaría poner, digamos, también como protagonista, que es todas, creo que absolutamente todas, nos dedicamos a la investigación también, y creo que ese es un aspecto central, porque el libro es un producto que tiene la participación de todas, pero es un equipo que además investiga y lleva adelante sus investigaciones personales, y siento que tanto en la clase como en el libro está esa trayectoria, ¿no? Como no es solamente de que nos dedicamos a la docencia, sino que es una formación constante que va de lo individual, y esta fue una oportunidad de demostrar algo colectivo, que también eso es súper rico, porque muchas veces el camino de la investigación o de las tesis te dejan un poco solo, y cuando vas a la docencia a volcar todo eso, todo ese camino individual, solista que uno hace, tiene esa posibilidad de reconectar también con las otras, con el trabajo de las otras, y eso me parece que es súper interesante, y se nota también en la escritura, en algún punto, un esfuerzo para, sin perder profundidad, que es lo que uno también gana con este trayecto de las formaciones, las chicas son magíster, doctoras, demás, volcarlo también, tener esta oportunidad en la docencia con un lenguaje más llano, alcanzar esa profundidad y tratar también de seguir construyendo contenido, ¿no? Como no algo cerrado, sino como algo que está en proceso. Sí, Coincido eso está totalmente. bueno porque la verdad es que es cierto, quizás uno de los grandes desafíos del libro, tuvo muchos desafíos, pero digamos esto de un tema que tiene la verdad su complejidad, que tiene su profundidad, que además ha tenido innumerable cantidad de escritos, de autores, de teóricos, y que han planteado cosas que para nosotras era fundamental poder rescatar, poder conectar de alguna, ¿no? Desde nuestra perspectiva, pero digamos, poder traer toda esta historia de la arquitectura puesta en palabras, porque finalmente la teoría, ¿no? Por supuesto que está muy relacionada con la historia también, es un libro que, digamos, es un libro de teoría de la arquitectura, pero la historia ¿no? Digamos, inseparable de este. Pero el gran desafío fue, digamos, construir un libro, un texto, un hilado, una trama que pudiese leer en realidad cualquiera, porque dado que está pensado para estudiantes de los primeros años, porque venimos hace muchos años dando en los primeros cursos de la carrera de arquitectura, la verdad es que finalmente es tener un interlocutora que no tienen una formación previa. Entonces, finalmente es lo mismo y es empezar a hablar desde
qué es la arquitectura, ¿no? O sea, y llegar a instancias, ¿no? El libro va teniendo como niveles de intensidad. Yo creo que en ese sentido, ¿no? El último capítulo, que está como relacionado con nuestra última materia, con teoría 3, se vuelve más intenso. No por eso, ¿no? Eh, incomprensible, pero digo, se vuelve porque además se acerca a lo contemporáneo. También el libro tiene un recorrido un poquito histórico de alguna manera, ¿no? Cada capítulo va haciendo foco en un momento, ¿no? Digamos, empezando fundamentalmente o haciendo el primer pie en la arquitectura moderna, ¿no? En las primeras décadas del siglo XX, un otro pie en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En el que se va a hacer una mirada más crítica de la arquitectura, se va a poner en crisis, ¿no? El pensamiento moderno de distinta manera, y finalmente el final del libro se detiene en la contemporaneidad. Y la verdad que también es muy difícil mirar el momento que estamos, ¿no? Que lo que tenemos al lado, lo que se produce y las problemáticas. Vos dijiste, bueno, la virtualidad, la pandemia, digamos, retomo un poco tu pregunta de antes, porque en ese sentido, ¿no? No podría decir que es tan consciente la cosa, pero o que haya sido discutida o que le estemos pensando en una segunda, pero evidentemente sí ha cambiado un montón de cosas y tiene que ver con este mundo en el que está inmerso la arquitectura y que digamos, nos obliga a verla de otra manera. Y la verdad es que las definiciones de arquitectura que venimos estudiando y leyendo desde las primeras que hemos encontrado, digo, de siglos, hoy entran en crisis. Y la verdad es que ese último capítulo un poco se enfrenta a eso, a las crisis de la arquitectura hoy, ¿no? O sea, el desafío es, o sea, fíjate, otro desafío, barrer 25 siglos de la historia de la arquitectura en un librito, ¿no? Que tiene unas pocas páginas. Eh, y entonces, la verdad es que yo creo que es un libro que es un recorrido introductorio por la teoría de la arquitectura. Pero en realidad creo que puede, a partir de ahí, como si uno dijera, ¿no? Puede ir entrando a lugares cada vez más profundos de la teoría de la arquitectura, ¿no? Digamos, están ahí, están un poco tendidos sobre la superficie de lo que se está planteando. Y la verdad que sería para nosotras un enorme eh, gusto, ¿no? Y una enorme alegría saber que alguien entró por una puertita del libro y tironeó de un hilo y lo llevó a algún lugar mucho más profundo, mucho, ¿no? Digamos, porque la teoría tiene, donde puede encontrar un montón de otras cosas de teoría de la arquitectura para, bueno, digamos, es como, podríamos decir, en parte es como una puertita de ingreso, o muchas puertitas de ingreso a la teoría de la arquitectura. Entonces, Lo acompaño totalmente tu visión. Al comienzo, cuando les mencioné por primera vez el tema del lenguaje, y decía, es para que los chicos los estudiantes que se están acercando a la arquitectura entiendan. Es muy lindo el lenguaje que maneja y muy lindo cómo lo explica. A mí me parece esta metáfora que usas de la puerta hacia una introducción es real. Ustedes hicieron esa puerta, la construyeron, la abrieron y la dejaron ahí para que cada persona que puede y se acerca dentro de la arquitectura o no, una persona que es ajena al tema de la arquitectura, pero le llama la atención, le interesa y le es de un material que, como dijiste, Paz, y como dijeron todas ustedes, lo entienden, se acerca y no es que tenés que leer como que yo diga Frampton, bueno, tengo que leer otras cosas antes para entenderlo, lo que sea, o otros autores de arquitectura que, como decís, se vuelve denso. Y hoy en día la demanda de la arquitectura, el reflexionar sobre la arquitectura y en enseñar arquitectura presenta otros desafíos. Yo la verdad es que desde que nos hemos unido a este Zoom, más lo que voy a hablar con Paz, no he parado de felicitarlas porque es un enorme logro. Es un enorme logro para ustedes como profesionales, para sus respectivos estudiantes y para las instituciones también donde cada una trabaja, que están en varias. Pero, ¿por qué? Porque es un aporte. El aporte te acerco herramientas para que puedas entender mejor este mundo.
te acerco escritura y te acerco reflexiones para que puedas aprender y puedas aprender de aprender, pero aprender de tomar todas esas cosas e implementarlas. Este libro demuestra un gran amor que tienen ya por enseñar y más que nada por esta puertita que mencionaste. Ustedes crearon esa puerta con este libro. Trabajaron juntas para un nuevo horizonte y para hacerle un aporte a una, en este caso, a una carrera, pero en realidad le están haciendo aporte a un montón de estudiantes y un montón de profesionales que se encuentran en su lectura. Esa es la verdad. Y no dudo para nada que en algún momento, como hoy en día, de hecho está pasando en este momento, que yo las tuve a Caro y la tuve a Paz, tengan estudiantes, ustedes respectivas en las distintas áreas donde trabajen, que les vayan a tocar la puerta y le vuelvan a decir, hola profe, vi esto, o las invito en esto, o qué maravilloso es lo que hicieron acá. La docencia y el hacer para otros, porque esto es de ustedes, pero están haciendo para otros, no pararon de pensar todo el tiempo en cómo podían acercar esto a a la mayor parte de la gente que se pueda. Eh, no es menor, todo el tiempo estuvieron poniendo en jaque su forma de comunicar, cuánto recorte histórico utilizamos, hasta dónde llegamos, porque en un momento esto hay que cerrarlo, hay que decirle hasta acá llegamos porque, en serio, como mencionaron, que todas están relacionadas con la investigación, ya saben lo que es hacer un recorte de un tema, es el estrés más grande, porque uno nunca sabe si lo que está dejando adentro es todo lo que sirve o si es justo dejar algo afuera que valía la pena. Por eso yo me tomé el atrevimiento de, por más que todo esto hace ya 2, 3 años, casi 4 puede ser, que están trabajando con todo esto y ahora están teniendo todo el fervor de presentar su libro, ser invitadas a un montón de lugares, venderlo, hablar y estar súper orgullosas y disfrutarlo, porque este es el momento de disfrutar lo que les pasó. Por eso me tomé el atrevimiento a preguntarles ya, viendo la pasión y el equipo que tienen, si había una segunda edición. Si hay otra persona, conocemos a otro personaje o otra persona que nos venga a contar otros desafíos sobre la arquitectura. Eso es algo que bueno, si solo quieren contar, lo cuentan. Ya me dijiste que no se les atravesó, pero bueno, después llámense, medítenlo. Yo sé que el tiempo es difícil, pero fíjense si de acá a un tiempo más adelante nos dicen, Paz, mando otro Gantt, y en eso Paz, tenemos armate algo. Quería decir una cosita que a mí especialmente me pareció maravillosa, que es que el libro fue escrito, sí, como previo a la pandemia, pero se publicó después y se publicó igual, como está, en un momento nos preguntamos si se iba a publicar, ¿no? Como el pasaje a la virtualidad de repente parecía que iba a ser para toda la vida, y entonces me parece que tiene como no sé, para mí tiene como mayor sentido todavía que sea un libro tangible, que la gente como que los estudiantes y cualquiera, como este reencuentro con el papel, como volver un poco a las, no sé, a tocarnos, a estar más en el día a día. eh, y a mí especialmente me gustó mucho que sea de esa forma, me parece que es como muy simbólico. Y bueno, y la verdad que sí, que fue un placer. Yo no había escrito ni un artículo en ningún lado, quiero aclarar eso porque también agradecer de Paz y todo el equipo de asistirme en cómo le puedo sumar forma, qué puedo leer, cómo puedo conectar, como en toda esa integración, también aprender de todas y de todo el equipo fue maravilloso. Qué lindo. La verdad, Vero, te lo súper celebro y qué lindo que lo puedas decir, lo puedas contar y se ve que han hecho un gran equipo. Esto demuestra mucho amor, como la hermosa A que tiene delante, que es verdad. Qué lindo que hayan podido aprender entre ustedes, que eso es lo más enriquecedor. Me imagino los vínculos que deben haber formado, el tiempo que deben haber compartido y el conocerse, porque también se deben haber conocido desde otros puntos y con nuevos desafíos. Esto que menciona Vero, lo que anteriormente mencionó Mercedes, de, che, está este desafío y como que tengo cierta duda, ¿no? Porque da miedo el salto de decir, ya vamos a hacer un libro, pero mira que tu palabra va a estar escrita acá, o sea, hay que defenderlo después, la exposición que puede llevar a eso, y también, por supuesto, el estrés.
el estrés de que todos los bloques coincidan, el estrés de que puedan ir para adelante, la incertidumbre de, che, ¿hicimos esto de gusto o al final va a repercutir o no? ¿Qué estamos haciendo? Y también el tiempo que le deben haber puesto, que por supuesto hasta no lograrlo, es tiempo invertido. Es tiempo donde ustedes estaban poniendo ahí su tiempo, que es lo más valioso que tienen, su salud, su estrés, sus pensamientos, y la verdad que hayan podido armar esto como la primera vez, con esta incertidumbre de Vero, por ejemplo, diciendo, yo no sé, nunca publiqué nada, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Está buenísimo y me alegra un montón que entre su equipo hayan podido darse el espacio y que represente para todas un desafío que lo vale. Seguro que ven esto con muchísimo orgullo y yo creo que devenido de todo lo que han contado acá y el amor que tienen por enseñar, por la arquitectura, por todo, por hacer, el amor por hacer, van a sacar seguro otra edición con otros desafíos más que, por supuesto, de nuevo van a hacer un gran aporte para profesionales, para los docentes. Yo que doy clase, que está acá, querida Claudia, sí, que está ahí, que me prestó un hermoso libro, que les voy a pedir que dejen los datos, por favor, de ustedes, los que quieran dar, para que les puedan pedir el libro. Entiendo que está también en la Sociedad Central, pero bueno, ustedes ahora nos dirán cómo va. También es algo que te deja pensando. Y aporta al estudiante, aporta al que recién está empezando a dar clases o aporta al que ya venía hace un tiempo dando clase. Quien hoy en día hace 35 años que da clase está tan obligado como el que hace un año a reestudiarse y a reflexionar sobre su modo de enseñar y el modo de aprender. Por ende, esto es un gran aporte. Que lo hayan logrado en ámbitos institucionales a raíz de todas sus clases es oro líquido, literalmente. Ya para ir cerrando, porque no las quiero como demorar un montón, ya bastante el tiempo que se tomaron en poder estar todas el día de hoy. Em, quisiera preguntarles, ustedes hablan de Ariadna Arquitecta, hay una reivindicación por parte de la historia, contarse de una mejor forma y de una forma más clara, no necesariamente porque tan dura y rígida, sino ser mucho más amable. Eh, ¿qué mensaje les darían a esos estudiantes que están ingresando para justamente acercarlos a, a Ariadna? ¿Qué, podrían darnos un mensaje sobre, bueno, cómo es este mundo de la arquitectura y estos estudiantes? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Qué les pueden decir a ellos? Compleja la pregunta. Sí, Silvia me parece que te la va a responder. A ver. De verdad. Es difícil de contestar, pero pienso que en alguna medida, digamos, como la manera en la que pensamos la materia que dictamos, ¿no? Y al mismo tiempo el libro, tiene mucho que ver con esto que yo te decía antes de que la forma de nuestras clases o el formato de nuestras clases tiene que ver con relacionar bibliografía con obras, ¿no? Y pienso que eso, por un lado, ya se dijo antes, ¿no? Como que hay algo en la escritura de este libro que tiene que ver con con volver más amena una lectura de temas y autores que tal vez sería más complejo leer de forma directa. Entonces, en ese sentido, creo que el libro puede ayudar a hacer como un paso intermedio, ¿no? Para el que quiere leer textos de teóricos o historiadores de arquitectura, pero todavía no se anima a ir tan directamente o los empezó a leer y les resultó difícil. Entonces, este libro creo que es como una manera de entrar, de hacer como una previa, ¿no? Antes de avanzar sobre otros textos más complejos, pero también me parece que lo que queremos hacer, otra de las funciones o objetivos que tenemos con la materia, es vincularnos siempre mucho con el proyecto y con el aprendizaje teórico, ¿no? De los modos de pensar el proyecto y de pensar la arquitectura. Entonces, en ese sentido, creo que también es un libro que puede ser interesante
para todos los que les interesa saber qué es la arquitectura o qué es el proyecto arquitectónico, ¿no? Y que puede enriquecer entonces como un universo conceptual del proyecto, ¿no? Y no solamente el más tangible o el más de la producción desde lo manual, ¿no? Cuando digo manual, también hoy día pienso en el mundo digital, ¿no? Pero no solamente el de producir, sino también el del reflexionar sobre el proyecto, el reflexionar sobre el hacer. Entonces, me parece que tiene como esas dos cosas interesantes para un estudiante de los primeros años y también de los últimos. Yo no sé si es para cualquier estudiante. No, bueno. Sí. Pero Creo que sí, surge de una materia de los primeros 2 años, pero creo que puede ser interesante para estudiantes de otros niveles también, porque uno lo puede volver a leer más adelante y ver otras cosas, ¿no? Es que me parece que pasa eso, que el libro, digamos, si hay algo que tienes que... Hay como algunos libros de esos que uno ha leído hasta de pequeño y los vuelve a leer un poquito más grandes y lo vuelve a leer y siempre les va encontrando como alguna cosa diferente. A mí me parece que un poco este libro tiene algo de eso. Uno lo puede leer desconociendo absolutamente todo y seguramente ayuda a comprender algunas cosas y otras, bueno, qué sé yo, pero si uno ya tiene algunos conocimientos también le va, ¿no? Porque digamos, va a permitir poner en diálogo ese conocimiento que uno tiene con esta otra modo de pensar las relaciones entre, ¿no? La teoría. Entonces, me parece que es eso, ¿no? Que además, como vos bien decís, todas hacemos lo que hacemos porque lo amamos, amamos la docencia, amamos la arquitectura también, y me parece que eso se nota en las cosas que uno hace, ¿no? Digo, no hace falta decirlo, hay cosas que se notan en lo que uno larga, ¿no? Cuando uno da una clase o cuando uno escribe un texto pensando en quién va a ser el interlocutor o interlocutora, esto me parece que aparece y yo creo que el libro tiene eso, o sea que... y también que abre un montón de nuevos caminos. Me parece que ese es como el potencial del libro, ¿no? Como, bueno, abre, es un punto de partida, en realidad, no uno de llegada. El libro no es una conclusión de nuestro trabajo, porque nosotras también, en realidad sabemos que no se agota acá. O sea, podríamos escribir, decías, el 2, el 3, podríamos pasar de Ariadna a Penélope, como sugirió Mariana en su momento, ¿no? Decíamos, bueno, Ariadna tiende el hilo y Penélope, volviendo a la mitología griega, se la pasa tejiendo y destejiendo, ¿no? Lo teje de una manera, lo desteje y lo rearma de otra. Entonces, ese podría ser también, ¿no? Como algo de, pero digo, tiene muchas u otras Ariadnas que podrían, digo, a mí me parece que es eso, es como son los primeros pasos en algo que realmente es tan complejo, tan inagotable, tan, ¿no? Que se abren y se expande la cosa. Entonces, bueno, hay algo de eso, parece que de ese amor, justamente. De, Me quedo con esto que dijiste del amor y otra vez vuelvo a esa puerta que hicieron. Armaron, construyeron una puerta y ahí la dejaron abierta. Una puerta que expresa muchísimo amor por sus carreras, por lo que enseñan, por lo que hacen. Y paren que hay un micrófono abierto. Ahí está. Por lo que hacen. Y seguro no digo seguro, debe ser una realidad. Este libro y todos los que vayan a escribir juntas y por separado también, en lo que va al aporte, al hacer y al investigar y a dejar reivindicados saberes y acercar herramientas, es amor y es algo que vuelve. Así que desde la parte que uno absorbe, en este caso exalumna o mirándolas desde afuera, con esto que me vuelvo a repetir, me parece una genialidad, eh, agradecerles, agradecerles el trabajo, agradecerles la idea, agradecerles el aportar y agradecerles más que nada, que es algo que evidentemente comparten todos, yo soy muy resultado empírico de Caro y Paz, pero del amor.
el amor por lo que hacen, el amor por enseñar, y aunque yo sé que ustedes pasan por salones y ven 200 chicos por día, 300 chicos por día, pero esos chicos los ven ustedes. Entonces ustedes se llevarán un montón de caras en el día, pero esos chicos llevaron sus caras y lo que dijeron y lo que aprendieron de ustedes. Entonces, celebro que haya docentes que realmente expresen el amor y lo lleven por ahí y así lo acerquen a los estudiantes, porque lo que hacen es inspirar. Ustedes con esto lo que están haciendo es inspirar a personas. Así que yo se los celebro, se los aplaudo y se los agradezco, porque hace a la historia, hace al aporte y a la reivindicación de Ariadna, por supuesto. Así Así que que bueno. vamos cerrando hoy por hoy. La verdad que fue un ciclo hermoso. Vuelvo a repetir que muchísimas gracias a ustedes por estar hoy. Sé que tuvieron que ordenar sus horarios para poder estar todas. Es un equipo muy grande, pero quería que estén todas para que lo disfruten, para que lo vivan y para conocerlas. Em, Pueden dejar en el chat Pero si mira, quieren. a ver, me ¿Listo? parece que alcanza con decirlo, porque Sí, decilo. el libro, sí, porque el libro en realidad se consigue en la editorial, pero además en las librerías de arquitectura, en CP67, en Concentra, y por lo que nos dijeron no hemos indagado mucho, porque en realidad todo el tema de la venta del libro es por parte de la editorial, pero que en otras librerías también van a estar. Pero entrando a la página de la editorial de Unsam Edita, ellos tienen eso, ahí está. Tienen una tienda, digamos, una tienda online, no sé, donde también se puede conseguir ahí. Pero en general, ¿no? Nuestros lugares de peregrinaje de libros clásicos son Concentra y CP67 y que nos consta que los tienen, porque ya Bien. alguien pasó y dijo, lo vi en la vidriera de Concentra. Así que bueno, pero aparentemente en otras librerías también empezaría a circular, no sabemos bien todavía, pero porque... Maravilloso. Así que me parece que por ese lado y después, bueno, a nosotras nos encuentran, ¿no? En la facultad. eh, También decir algo que es algo, digo, si bien esta historia surge hace 10 años con el armado de estas materias en UNSAM, la verdad es que hay una experiencia previa con teoría de la arquitectura que en realidad surgió en UP. Eso es algo que me parece que también está bueno, porque en realidad las primeras teorías, vos todavía, pero digamos, las primeras clases de teoría surgieron en UP y después fueron saltando y por supuesto se armó este otro equipo en la universidad, pero me parece que también hay un origen allá lejano En esas teorías de Sí, taller. sí, sí, absolutamente. Así que bueno, me Eran- parece que por supuesto se han retroalimentado todo el tiempo, ¿no? Ambas teorías, la que yo en particular doy en la Universidad de Palermo y la que damos todas juntas en la Universidad de San Martín, así que sí. Qué Bueno, lindo, Paz. Lo gracias celebro, por la celebro este equipo. invitación, Serena. Sí, Por favor, muy gracias lindo. por haber estado acá, de verdad. Me encantó conocerlas, un hermoso trabajo. Celebro mucho el hecho que vayan caminando por la calle, en una de esas en una vidriera ven su libro, así que espero que les recontrapase y que se sientan muy bien con eso, hasta decirles en el subte, en una de esas van en el subte y alguien está leyendo su libro y ustedes Ah. ¿querés que lo firmen? No, pero debe ser muy emocionante y no puedo parar de aplaudírselos porque habla de un gran trabajo, de desafíos y de animarse, que es lo más importante, y dejar un material empírico de amor que explota. Así que agradecerles. Gracias por el tiempo, gracias por haberlo hecho y espero verlas muy, muy pronto. Y quiero ver una Bueno, segunda edición, ¿eh? Yo me quedo con... a sí, mí, sí, Florencia vos López, te damos la prioridad para. por favor. Y si sale en eso un hit, también. Yo Bueno, ahí gano el está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, chicas, Bueno, un beso bueno, enorme y gracias a muchas los gracias y participantes. gracias a quienes están acá presentes también. Hay algunos, Muchas gracias, Serena. algunos exalumnos, estoy viendo, muy lejanos. Sí, Hay público, sí. sí, sí. Muy Qué bonito. lindo. Bueno, un abrazo y un saludo para ellos. Bueno, Muchísimas gracias. gracias, chicas. Nos vemos y muchas, muchas gracias. Gracias por estar. Que tengan muy linda tarde. Nos Bueno, vemos. chao, chao, chao.